Welcome everybody to the monthly meeting of the Pan-American Society. Bem-vindos a todos para a reunião mensal da Sociedade Pan-Americana de Trauma. Esta reunião acontece todos os meses. Teremos hoje uma apresentação de casos, seguida de uma discussão, de apresentação da história do ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma. O professor invitado hoje é o Dr. Mário Castillo Jiménez, maestro em psicologia criminal, cirurgião geral, cirurgião de trauma e coordenador da unidade de cirurgia de trauma do Hospital General Universitário de León, em México. O professor Mário Castillo Jiménez de León, México, going to present the case. I'm going to have the usual discussion, questions. And Dr. Esteban Fanini is going to do the translation to English Spanish when needed. Professor Castillo, muitas graças por aceitar a nossa invitação e apresentar o caso de México. É prazer tê-lo com nós outros. Let's go for the case. Dr. Castillo, thank you for being here with us today. El gusto es todo mío. Empezamos entonces. Comparto mi pantalla. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que este caso sea interesante. A fin de cuentas, lo que yo pretendo con este caso, porque yo sé que estamos en una sesión de expertos, yo sé que hay gente súper entrenada, yo sé que hay gente muy competente. Entonces, la idea con este caso, y me gustaría que me siguieran, porque también sé que probablemente hay algunos residentes y algunos estudiantes, es probablemente no llegar al diagnóstico de inmediato, porque ese no es el caso, sino ver en el desarrollo de este caso cuáles fueron las áreas de oportunidad donde se puede mejorar la atención del trauma en una sala de urgencias habitual. No sé si quiere traducir, doctor, o... Creo que su micrófono está... Okay, yes. So they're doing the presentation of the case. They said this is a relatively simple case, but they don't want to focus on the end diagnosis. It's actually how you develop this whole case, and realize that he has a group of experts in the group, but hopefully this will be of interest to all and really focus. There are some residents in the group too. Yo sé que esto podría ser muy sencillo, pero insisto, muchísimas gracias. Mi nombre es Mario Castillo, ya me presentaron. Yo soy cirujano general, egresado de la Cruz Roja de Polanco, en México, en la Ciudad de México. Después de Polanco, tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles a hacer algunos entrenamientos y después me he dedicado a mi práctica en el Hospital General de León, en el estado de Guanajuato, que es algo de lo que estamos platicando precisamente antes de que se reuniera todo el grupo. Pues Guanajuato es uno de los estados más violentos, y no lo digo yo porque no le gusta a mi secretario de salud que lo diga, lo dicen las estadísticas. Probablemente 5 de las ciudades más peligrosas del mundo en este momento se encuentran en el estado de Guanajuato, que es donde yo vivo. So Dr. Castillo trained at the Cruz Roja Polanco in Mexico, and then spent some time in Los Angeles. And then he returned to his native Guanajuato, which currently is ranked as one of the 5 most violent cities in the world. So there's a very large amount of interpersonal violence where he lives at this time. Y teniendo un hospital como el mío, que es que ustedes están viendo en la pantalla, este es el Hospital General de León, es uno de los centros de referencia de todo el estado para pacientes traumatizados. Y este es un punto importante de lo que voy a discutir en este caso clínico, porque no sé en sus sistemas ni en sus países si los centros de referencia están recibiendo pacientes con trauma relativamente tardío. Hay pacientes que nos llegan de primer contacto en los primeros minutos y hay pacientes que son referidos de otros hospitales, a veces con manejos alternos por gente no muy bien entrenada en trauma. So this is my hospital. This is a regional trauma center
for Guanajuato, and patients get derived here. And he's not sure what our local system is in each of our countries. So the problem is that they face is that sometimes patients are seen first by non-trauma surgeons prior to being referred to a center. Y entonces, este es un caso en el que no nos llega de agudo la paciente, pero antes de hacer la presentación, yo tengo que declarar que no tengo conflictos de intereses, que nadie me está pagando nada, que no tengo ningún contrato con algún laboratorio y evidentemente que no hay ningún problema ese aspecto. Estoy aquí sin ninguna de esas situaciones que pudieran poner la balanza en algún a favor de alguien, ¿no? It's just to carry on, there's no financial conflict of interest in the presentation. Muy bien, los objetivos del caso desde un principio, que fueron los que tratamos cuando se envió, fue identificar los factores de violencia doméstica, que es algo importantísimo, y es importantísimo porque pues ataca a nuestras mujeres, y no solamente una vez, sino que cuando una ya es violentada, seguramente se va a repetir esa violencia o seguramente se va a escalar esa violencia. Vamos a evaluar algunos de los mecanismos de lesión y los factores de riesgo en el embarazo de término. Vamos a discutir algunas de las rutas diagnósticas e identificar las prioridades de manejo que no deben variar demasiado. So just highlighting the objectives here are to identify the domestic violence during pregnancy and to also mention that once somebody is a victim of violence, this tends to be a repetitive pattern and the violence tends to escalate. Also assess the mechanism of injury and risk factors in terms of pregnancy, discuss the diagnostic routes and the interventions, finally identify management priorities. Entonces, a nuestro hospital llega un paciente femenino de 28 años de edad presentado por ambulancia, trasladada de un hospital comunitario. Ella ya tuvo atención en un hospital comunitario con un poquito más de 6 horas de evolución. O sea, no viene en agudo, recibió la lesión, fue atendida en un hospital comunitario y después de 6 horas la trasladan a nuestro hospital. El mecanismo de lesión fue agresión, originada por su esposo, con una herida por proyectil de arma de fuego en el tercer espacio intercostal. Ahorita vamos a ver la localización anatómica, pero puede variar un poquito en el espacio intercostal con la salida a nivel infraescapular del mismo lado. La paciente tiene un embarazo de 40 semanas de gestación. The patient was not seen originally at their institution. She was seen at a smaller hospital, and then after 6 hours was transferred to the trauma center. Patient suffered aggression directly from the husband with a gunshot wound in the third intercostal space with an exit just below the left scapula. And she's currently 40 weeks pregnant. Esa es la localización anatómica. La indican como tercer espacio intercostal. Yo lo veo más como en el cuarto, sin embargo se modifica por el tamaño de la mama, cuesta un poquito de trabajo localizarlo. Se ve la salida del proyectil, formando ya un trayecto del mismo lado, atravesando de lado a lado la pared, abarcando el tórax del lado izquierdo, entrada y salida. La paciente, esa es la lesión ubicada. La agresión fue por el esposo, que además ya la había agredido en el embarazo previo. En el embarazo previo le rompió una pierna por un golpe con un bat. So this is injuries. It was reported as a third intercostal space. Dr. Castillo thinks that it's a fourth intercostal space, and it's kind of hard to tell because just of the breast tissue, so it's harder on a woman. You can see the exit wound right here. She had been victim of prior violence in her previous pregnancy. The husband had fractured her leg with a bat. Interesante porque la paciente llega aparentemente estable. O sea, la paciente lo único que refiere es un poco de dificultad respiratoria que se ve traducida con un poco de taquipnea. Sin embargo, a la observación no está con ninguna otra alteración, no hay déficit neurológico, la coloración está normal, no hay cianosis. Realmente
es una paciente que uno la ve y está estable de verla. Vamos a ver después los laboratorios y eso, pero de primera intención la paciente no se ve grave. On arrival, the patient was very stable. There was no signs of cyanosis. Her vital signs were within normal range. So this is how she arrived at our institution. Then we'll follow up and see some of her blood work. Y la paciente, a pesar de que venía de otro hospital, no fue referida por un centro regulador. Simplemente la subieron a una ambulancia y se presentó en el hospital. So it seems that there was no previous call and no regulatory body action arranged for the transfer. They just loaded the patient on an ambulance and drove her to his hospital. La primera pregunta es, ¿qué porcentaje de admisión hospitalarias en los centros de trauma son de mujeres embarazadas? The first question I have is, what percentage of hospital admissions in the trauma centers are due to pregnant women? Cierto, menos del 1% de los pacientes que ingresan a un centro de trauma, sobre todo nivel 1, nivel 2, son pacientes embarazadas y están asociadas a cualquiera de sus complicaciones por embarazo, y casi siempre no es trauma aislado. Casi siempre se ve asociado a vehículos, a accidentes de vehículo automotor, a trauma mayor, a pacientes que tienen evidentes signos de gravedad, tanto de la madre o por el riesgo del feto. So that's absolutely correct. Less than 1% of these patients are that present to trauma center are pregnant, and the majority of this, from what I gathered, was usually related to motor vehicle accidents, not to isolated incidents, and ones that put both the mother and the child at risk. Estadísticamente, la primera causa de muerte en pacientes no obstétricas embarazadas menores de 35 años es el trauma. Del 6 al 7% de todos los embarazos se complican con algún tipo de trauma. Menos del 1% de las admisiones de los centros de trauma son en pacientes embarazadas. La mortalidad materna general en la paciente embarazada por trauma se asocia al 6 al 8%, dependiendo de las series. Hay series que reportan hasta un 10%, y la mortalidad fetal sí es mucho más alta, dependiendo de la serie, pero puede estar por arriba de la mitad, ¿no? Entonces, la mortalidad fetal sí se asocia, sí es muy alta en el trauma. La mortalidad materna es menor. Sin embargo, estas estadísticas dejan claro de que podemos ser cirujanos de trauma, pero no es lo que con mayor frecuencia vemos. So these are some statistics. It is the first cause of non-obstructive maternal death in women under the age of 35. 6 to 7% of all pregnancies are complicated by traumas, but less than 1% of them will present to trauma center. The mortality of women associated with trauma is between 6 to 8%, and the fetal mortality depends on the series, but it can oscillate anywhere from 4 to 60% of these patients. La segunda pregunta, y está encaminada a nuestros objetivos de la charla, es ¿cuál es el porcentaje de violencia doméstica en las mujeres embarazadas que llegan con trauma a nuestros hospitales? So the second question is related to the percentage of domestic violence in pregnant women who arrive with trauma.
Muy bien. Déjenme decirles que el 17% de las embarazadas con trauma, en el 17% la acción es cometida por alguna otra persona. Generalmente son violencia doméstica, a pesar de que sí se ve asociado el trauma a algunas organizaciones delictivas y algunas otras situaciones, prácticamente es por violencia doméstica. Y en 60% de las ocasiones es repetida. Esto quiere decir que igual que esta paciente, cuando le dieron el batazo en el embarazo previo, tiene hasta el 60% de probabilidades de que en un segundo embarazo vuelva a ser violentada. Aproximadamente el 15% de las mujeres, aproximadamente el 15% de las mujeres que inician la violencia, bueno, aproximadamente el 15% de las mujeres en las que se inicia la violencia, el primer factor que la dispara es el embarazo. Okay. So approximately 70% of people, of pregnant women arrived, the violence is due to another person. And of these, the vast majority are due to domestic violence. And just as in this case that is being presented, this patient had suffered domestic violence during her first pregnancy with presumed fractured femur from a blunt injury. 60% of times, women will be exposed again to another violent incident. And of these, a significant number start off with are due to pregnancy. And usually the violence is one that keeps on escalating throughout the relationship. En el Reino Unido, el Advanced Life Support Group tiene unas estadísticas de mortalidad en trauma y el embarazo. Les interesa mucho este aspecto. Y han detectado que en el 95% de las muertes en mujeres embarazadas, el 95% tenía datos de violencia doméstica previa comprobable. So in statistics from the United Kingdom, 95% of fatalities had some evidence of prior domestic violence. And I presume these are traumatic injuries. So what it was stating was that in 95% of the victims, there were some signs or evidence of previous domestic violence. Dato muy importante para nosotros, porque nosotros no solo debiéramos ser los instrumentos del manejo de la lesión, sino también del paciente. So these are very important numbers for us because we should not just be the instruments of taking care of the patient in the acute setting, but actually seeing all the other issues that led to this violence. En algunos sistemas de urgencias que yo sé que ustedes reconocen y que hay activaciones de criterios de salas de choque, hay criterios de activación en las salas de choque para establecer la activación de un equipo multidisciplinario. Sin embargo, cuando el paciente no cumple con estos criterios fisiológicos, anatómicos, de mecanismo de lesión, en algunos lugares el cirujano de trauma o el cirujano general no está permanentemente en la sala de urgencias y el que recibe al paciente es el urgenciólogo o un médico general que está en la sala de urgencias. So what he's stating here is that a lot of times that we do have protocols for activating a trauma call or activating trauma response, but many times this does not happen in our settings, and the ER physician or a general practitioner will be actually the first one to be in contact with the patient. En este caso, como no fue una paciente referida, no activaron la unidad de choque y fue referida, y bueno, fue inicialmente tratada por los urgenciólogos, por los médicos de emergencias. Hicieron una evaluación inicial con una evaluación primaria pegada lo más posible a ATLS y algunos de los criterios que se manejan en trauma actualmente. No se encontraron hemorragias exsanguinantes externas, su vía aérea era permeable, la paciente tenía automatismo ventilatorio que con una frecuencia respiratoria discretamente aumentada con 28 y una saturación de 89, pulsos periféricos presentes con hemorragia escasa a través de la herida del proyectil,
neurológicamente alerta, íntegra, 15 de Glasgow, se expuso y se exploró a la paciente realizándole control térmico, identificando como única lesión la que ya le mostré en las fotos. Since this patient was not derived through the usual mechanisms, there was no trauma team activation. Therefore, when the patient arrived to the hospital, she was first taken care of by the emergency room physicians without knowledge of the trauma team. They followed general ATLS guidelines. There was no external exsanguinating hemorrhage in the patient. Her airway was patent. She had a mild increase of her respiratory rate to 28, little drop in her saturation down to 89%. Peripheral pulse was present with scant hemorrhage. And she was alert with a GCS of 15. And she was appropriately exposed and thermal control was instituted. Y me queda bastante claro de que en muchos hospitales hubiera sucedido exactamente lo mismo. Probablemente no se hubiera activado un equipo de trauma choque. So his feeling is that this would probably happen in many hospitals and that the trauma team or the shock team would not have been activated. Sonda Foley colocada sin alteraciones, una sonda nasogástrica con gasto de contenido gástrico sin problemas, y se refiere que el urgenciólogo de urgencias realizó un ultrasonido FAST, detectándolo como indeterminado, o sea, tomando en cuenta un FAST positivo, un FAST negativo o un FAST indeterminado, él no supo decir si ese FAST era positivo o negativo. So they placed a Foley catheter without any note of interest. Nasogastric tube was also placed, and the ER physician proceeded to do a FAST, and it was undetermined. You can either say that it was either positive or negative. And Esteban, just to say that Dr. Ana Maria Pacheco was saying that she thinks that the jugular are engorged as the first imaging. So, sí, la doctora. Sí, thank you, Antonio. La doctora Ana María Pacheco de Chile hace la mención de que le parece que la vena yugular está engordigitada en la primera imagen de la paciente. La vamos a volver a revisar, pero podría ser, ¿no? Debido a que, pues, bueno, tiene ahí algo en el tórax, a fin de cuentas. De hecho, déjenme decirles que estas imágenes son las originales del caso. Ellos no sabían si esto iba a terminar en algún caso clínico. Solo les llamó la atención que era una mujer embarazada a la que balaceó su esposo. So the comment from Dr. Pacheco may be valid. We will see that going further. And just want to state that these are the original pictures and they really know what the outcome was going to be in this patient. It was just kind of surprising that she was pregnant and that the injury had been caused by her partner or husband. Entonces, se realiza el ultrasonido FAST. Y aquí es donde yo les pregunto, si es una paciente estable, sin alteraciones neurológicas, nosotros como cirujanos de trauma estamos acostumbrados a actuar rápido, a hacer las cosas rápido, abordarlo rápido y a pacientes graves. Pero esta paciente está estable, tiene 6 horas de evolución, la reciben los urgenciólogos. Para ustedes, ¿cuál hubiera sido el mejor método diagnóstico para abordarla? So the comment on this patient is that the patient was stable. It had been 6 hours since she had been seen in the previous hospital, or she had arrived in the previous hospital. She continued to be stable. And as surgeons and trauma surgeons were used to acting expeditiously. So what would be the appropriate study to do in this patient at this time? Creo que terminó la votación. Una tomografía hubiera sido excelente, hubiera sido la mejor opción, ¿no? La teoría indica que debe de ser una tomografía, los libros dicen que tiene que ser una tomografía,
Sin embargo, también hay Então, mucha gente que sigue- vamos chamar a opinião de algumas outras pessoas, por exemplo, Dr. Ivaturi, what do you think? So what you do first? Just X-ray or you go straight to CT scan? Well, considering that she is about full-term pregnancy, the risk for any to the fetus for any radiographs is very remote. So if you want a rapid diagnosis, and especially if you're not very facile with the ultrasound, then probably a chest X-ray is the quickest, dirtiest, gives you the most information, because this is predominantly a penetrating wound to the chest. If you have the facilities and efficiency to do a ultrasound, then you can do an EFAST. But I would not move her to a CT scan yet. Thank you, Dr. Vaturi. Can you translate? Yeah. Entonces, el doctor Ivaturi dice que el estudio más rápido y más sencillo sería hacer una radiografía sencilla de tórax. Y aclara también que por el término del embarazo, que ya está a 40 semanas, la radiación no es un riesgo significativo hacia el feto. Si tiene la habilidad o la capacidad, hacer un EFAST en el paciente, pero en este momento no consideraría trasladar al paciente todavía para hacer una tomografía de tórax. Claro, y por eso decía yo, la teoría indica que debería ser una tomografía. Sin embargo, la estabilidad de la paciente, inclusive la radiación generada por la tomografía no debe de causar ningún problema, pues es una paciente de término. Y la placa debería estar indicada dentro del pool después de la evaluación inicial. La evaluación inicial ya está con el FAST y sale indeterminado. Yeah. De hecho, let's pass some more opinions on the room. Just any other opinion. Dr. Chiodete is from Panama. What should you do in this situation? Ultrasound is already available everywhere in the all emergency rooms. So, and with the EFAST, you can have information of the fetus, of the abdomen. You can rule out any pathology of the obstetric pathology, and also you can see if you have a pneumothorax or a hemothorax with the ultrasound. So I will use the EFAST first. Okay, Dr. Juan Carlos Fonseca Ortiz, your comments, then Esteban will translate. Juan Carlos Fonseca Ortiz, please. Your comments. Sí, hago un comentario. En la fotografía posterior impresiona que está por debajo del ángulo del escápulo. En relación a la pregunta 3, no es un traumatismo toracoabdominal. Y lo otro es considerando el aumento de la presión intraabdominal, que la elevación de los hemidiafragmas, hay que tener en cuenta esa variación anatómica allí. Sí, claro. Y de hecho, perdón. Si puedo traducir, voy a decir primero a la doctora Chiodetis, que habló en inglés, pero voy a traducir al español. Para ella, dice que ella haría un EFAST en este paciente porque está muy disponible, es rápido, permite ver si es que hay un hemotórax en este paciente. Y so then afterwards, Dr. Fonseca makes a statement that the exit wound looks to be a little bit lower than the tip of the scapula, and not to forget that the patient is pregnant, therefore she has an elevation of her diaphragm, really, and therefore this could represent a thoracoabdominal injury rather than just a pure thoracic injury. Claro, sí, por supuesto, esos son puntos importantes. El FAST y el EFAST salió indeterminado al líquido, tomando en cuenta esas variaciones. La siguiente pregunta, bueno, tomando en cuenta esas variaciones, sí se puede considerar como una zona doble penetrante, y vamos a ir un poquito más adelante al respecto. Sin embargo, en esas pacientes estables, insisto, en esas pacientes estables en las que tú dices, podría llevarla a la tomografía porque todo el mundo dice, toda la literatura dice, podría hacerlo. En mi FAST me parece que, bueno, hay algo ahí en el tórax. De hecho,
la herida es completamente cruza el tórax, entra y sale sobre el tórax. Y el mismo doctor Juan Carlos ya me estaba comentando en el chat que se veía una sonda endopleural. Toman la decisión de poner una sonda endopleural. Toman la decisión de poner una sonda endopleural por el EFAST, por lo que se ve en el proyectil arma de fuego y su trayectoria. Le ponen la sonda inclusive antes de tomar la placa de rayos, pero ahorita vamos para allá. Antes de eso, me gustaría saber quién recibe a estas pacientes en su hospital. O sea, ¿realmente activan la unidad de choque trauma? Okay, so let me translate first. So since the EFAST was equivocal, they proceeded to go ahead and place a chest tube, and he will relate to that afterwards. But he keeps on insisting on the fact that patient was stable, and if you follow the literature, the evidence, CT scan would have been reasonable. I'm just going to make an ad-lib comment, and then I'm going to translate into Spanish too. But I think that if I receive this patient, I would just put in a chest tube from the get-go. Pienso que si esta paciente hubiera llegado a mi unidad, yo le pongo un tubo tórax antes de hacer cualquier estudio, porque sé que va a tener un neumohemotórax, o sea. And so now his question is, who receives this patient in your unit? Is this usually the ER physician, the surgeon, the trauma surgeon, gynecologist, it's a multidisciplinary team, or others? Excelente. Sí, y depende mucho, ¿no? Si no se activa, ojalá y todos fuéramos multidisciplinarios. Aquí me llama mucho la atención, evidentemente, es una paciente embarazada y el ginecólogo prácticamente nunca está en el primer contacto, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Lo vamos a retomar después con los equipos multidisciplinarios. Pero efectivamente, en la sala de urgencias, y como lo dice el doctor Foyani, el tubo fue colocado terminando la evaluación inicial. O sea, estaban haciendo la evaluación inicial y ya estaban determinando que tenía que poner un tubo endopleural. Después se basaron en el estudio del FAST y en el trayecto. Le colocaron este tubo endotraqueal, este tubo torácico con salida de un poco de sangre y un poquito de aire, un neumotórax. Y mi siguiente pregunta es, decido poner el tubo, porque así lo hicieron y mucha gente lo haría así. ¿Qué consideraciones para poner un tubo endopleural en una paciente embarazada de término? So let me just go back to the to translate before I forget. So the chest tube was actually placed. Oh, first answering the last question, he will discuss a multidisciplinary team later on because he thinks that's important and actually should be the right thing. But and a gynecologist should participate early within the decision process in these patients. And then he highlights that the chest tube was placed during the primary survey in this patient, right after the EFAST. And I guess we can discuss if it's before or after a diagnostic study. So now, what are the considerations of putting chest tube in the term pregnant patient? Hubo un error aquí en la primera y segunda. Debo decir que aquí se repitió una opción, porque ambas, la primera y la segunda dicen siempre una placa previa. La B debería de ser colocar en el tercer espacio intercostal. Evidentemente eso de colocar, siempre tener una placa previa lo podemos discutir, si insuficiencia activa no tiene nada que ver. El French cada vez ha sido más discutido. Realmente ha habido estudios que dicen que no necesariamente necesitas tener un 40 o un 38 French para que una sonda endopleural sea funcional, ni va a disminuir el riesgo de que se obstruya. Lo que sí es que una de las observaciones que se hacen generalmente es que ocupes espacios más altos cuando el paciente está terminando, precisamente por el riesgo
de que la cavidad abdominal está desplazada. Y esa es precisamente la opción que nos faltó en esas preguntas. Pero probablemente lo más considerado es que sean colocaciones altas en las pacientes embarazadas. Se obtiene un hemotórax de... perdón. So unfortunately, the second question was supposed to be the third intercostal space. And unfortunately, the first question was repeated. But the point being that in pregnant women, understanding that the diaphragm is elevated, you have to go higher up within the chest as far as size is considered. There is some evidence that using a smaller drainage tube would be appropriate in these patients. And I guess he will discuss it a little bit further. Y bueno, se drena esto y el urgenciólogo llama al ginecólogo. El urgenciólogo llama al ginecólogo como parte ya de la evaluación secundaria y de evaluación, secundaria, y el ginecólogo toma sus decisiones y toma la decisión de terminar el embarazo quirúrgicamente. So the ER physician calls the gynecologist, and the gynecologist comes in, evaluates the patient, and for some reason determines to terminate the pregnancy surgically. I presume he decided to do a C-section in this patient. ¿Decidió hacer una cesárea en la paciente? ¿Eso era la opción? Sí. Okay, sí, yes, sí. he decided to do a C-section. Decidió hacer una cesárea. Esta es la placa de control a la colocación de la sonda antes de que la paciente entre a quirófano por los ginecólogos para poder hacer la cesárea. This is a chest X-ray of the patient prior to taking her to the operating room. She was actually scheduled for a C-section by the gynecology team. Let's ask some questions here. Let's go around. Dr. Collet, would you do the C-section right away, or do you do any other procedure or exam before the C-section at this point? At this point, Antonio, I have seen several cases with the position of the chest tube in wrong way, or maybe problem. In this situation, the patients go to ER to terminate to resolve the pregnancy, but the chest is not of adequate training. So I have to change this tub before the surgery. You can see the left chest. You can see pleural effusion. So she has a hemothorax already. So I believe these patients need a more adequate chest to place. Excelente. So let's translate it. Then I'm going to ask for 2 more people, please, Esteban. Okay. El doctor Collet indica de que esta paciente tiene un hemotórax y piensa que el tubo de tórax tiene que estar puesto en una posición más correcta que esa. Dr. Roberto Calderon, ¿qué piensas? Aprendemos que el mejor tratamento para los bebés es tratar la mãe. ¿Piensas que está clear, la mãe está clear, o debemos investigar un poco más la lesão torácica de la mãe primero, inicialmente? So we learned that you need to treat the mother before the kid. The best treatment for the baby is to treat the mother. So do you think you are done with the evaluation of the mother, or you can go straight to the side? Ya, voy a hablar en español y luego agradeceré que me hagan la traducción. Es un comentario que iba a hacer hace un rato. Recordar que la paciente obstétrica traumatizada tiene cambios fisiológicos por el producto que está llevando adentro. Primero es la restricción respiratoria que le causa el útero aumentado de tamaño, y el otro es la redistribución de flujo sanguíneo. Y en el caso de la paciente embarazada de trauma, ella podría estar hemodinámicamente estable, aparentemente, pero el útero y el endometrio podría ya estar en shock. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo se redirecciona siempre hacia corazón, cerebro, riñones, y lamentablemente eso en perjuicio de los órganos genitales, el órgano del útero. Entonces, bueno, por eso, entonces, ahora,
iba a preguntarle yo al doctor Castillo cuál era la indicación de cesárea en el equipo de ginecología, solamente porque ya está a término y para que el útero agrandado no interfiera con los pulmones o porque hay sufrimiento fetal. Iba a preguntarle eso. Ahora, antes de que entre a sala, sí, de repente reposicionar el tubo y hacer una nueva radiografía de tórax, hacerle nuevamente el EcoFast para ver por lo menos nuevamente el pericardio, a ver si hay líquido pericardio, ¿ya? Y si, bueno, y si el estado, y si el paciente está estable, no solamente estable desde el punto de vista hemodinámico, que aparentemente lo está, sino que también esté estable desde el punto de vista obstétrico, tal vez ahí podríamos transportarla a tomografía para completar las imágenes. Entonces, ahí era esa mi pregunta, ¿hay algún problema de sufrimiento fetal? Porque si el feto está vivo sufriendo, tiene que ir a sala de operaciones para la cesárea, urgente. Y tendremos que obviarnos esta tomografía que tanto queríamos. Bueno. Antes de traducir, yo voy a I'll hablar translate con... briefly. Yeah, Esteban. Yeah. Yes. No, so go basically, ahead. After you, I'm going to call Dr. Ana Maria Pacheco for her comments also, okay? Okay, sure thing. So what they're reminding us is that there is a physiology of pregnancy which is altered. And basically it impacts on the respiratory volume, obviously because of the increase of the abdominal girth and the impingement of the diaphragm up into the chest. And also there's a redistribution, which is physiological of pregnancy, and the patient may be presenting normal vital signs, if you will, but there's a redistribution and the body will elect to decrease blood flow to the uterus in case of blood loss, and the fetus may be actually in distress. So his main question was, why was the decision taken to take the patient to the operating room? Was because pregnancy, which was already at term, and because it was impacting on the ventilatory status of the patient, or did they have evidence of fetal distress, which would mandate it? If there was no evidence of fetal distress, then the consideration would be to get a CT scan, also reposition the tube. In this patient, now there's evidence of fetal distress, and you have to go ahead and do a crash C-section in her. So Dr. Pacheco? Yeah, I want to do the same question to Dr. Pacheco and Dr. Scalia. Do you both think the patient is stable and is cleared to treat the baby, or you need to still check a little bit the chest before the patient go to surgery? Dr. Pacheco, Ana María, ¿piensa que debe revisar el tórax antes de llevar esta paciente para una cesárea? Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. A ver, si la madre está bien, el feto está bien. Por lo tanto, a mí me interesa en este momento proteger a la madre y no me queda claro que esté ok. Esa radiografía no me gusta, no me queda claro qué es lo que tiene. Entonces, si yo no soy capaz de con esa radiografía saber si tiene un hemotórax retenido, si tiene una lesión del pericardio o si tiene una hernia diafragmática, yo creo que esta paciente tendría que ir a escáner antes de ir a detener este embarazo, porque la verdad es que si no tiene problemas, yo necesito que la madre esté bien para que el feto esté bien. Si yo la llevo a pabellón sin tener claro qué tiene, puede ocurrir algo muy malo para la madre, porque no sé qué tiene en el tórax, no está estudiado. Esa es mi opinión. Okay, so Dr. Pacheco's stance is that if the mother is well, usually the baby is well. So before taking the patient to the operating room for a correct C-section, she wants to know what's going on in the chest, and she highlights the fact that it could be retained hemothorax, that there could be some type of cardiac injury, or also possibility of a diaphragmatic hernia. So she would prefer to take the patient to the scanner, to CT scan, to evaluate the patient prior to taking her for C-section. Sin duda, estoy de acuerdo. Digo, le voy a meter un poquito más rápido porque ya llevamos algunos minutos. Let's have Dr. Scalia's opinion first, then the key moving. So I'm sorry. Okay. Sorry, I think the trajectory is away from the heart.
and a good repeat ultrasound should confirm that. To me, it's inconceivable that this has not gone into the abdomen. This is low enough with the high diaphragm, and I think it's entirely reasonable to do a C-section. What I would do is take the patient in the operating room. I'd reposition the chest tube. I'd explore her abdomen and have the OB guys do a C-section at the same time. You can make the diagnosis in the operating room. Sir, let me just to highlight, as far as incision, I presume that you're talking about do a midline laparotomy and have the gynecologist do the C-sections do the same. Correct. Okay, just to translate properly. Quería aclarar con el doctor Scalia, digamos, su elección de incisión para que quede claro. Pero lo que él dice es que él piensa que la lesión está demasiado lejos del corazón, en cuyo caso no piensa que tenga una lesión cardíaca, pero le parece que es muy poco probable que no haya una lesión inconcebible, dice, ya una lesión dentro de la cavidad abdominal. Entonces, él no perdería tiempo haciendo un scanning en este paciente y llevaría directamente para hacer una laparotomía de línea media y hacer una exploración quirúrgica y aprovechar y que los ginecólogos hagan la cesárea a través de la misma. Lo que quería aclarar con él, porque lo puedo ver que podría pasar, es que vayan los ginecólogos a una fanning steel, ya, porque es la incisión que están acostumbrados, y después terminar con una T invertida en esta paciente, una incisión horrible, cuando debería hacerse todo por una incisión de línea media. And if I had any concern in the operating room about a cardiac injury, I just do a transdiaphragmatic pericardial window and be done. Everything in one place. Very good, sir. Entonces aclara de que si tuviera cualquier duda sobre una lesión cardíaca, haría una ventana pericárdica ya transdiafragmática en este paciente. Por una sola incisión resuelve todos los problemas. Y bueno, quiero poner este comentario del doctor Scalia así como enmarcarlo, porque lo vamos a usar más tarde. Pero el caso es que el doctor Scalia está pensando igual que yo, igual que muchos de ustedes, como cirujano y cirujano de trauma. Pero a esta mujer no la ha visto un cirujano. Ese es un gravísimo problema. A esta mujer solo la ha visto el urgenciólogo y en este momento está siendo valorada por el ginecólogo para poderla llevar a quitarle el embarazo. Para que ustedes tengan una mejor idea, de hecho, ni siquiera vieron la placa de control. Ellos dieron por hecho que la placa estaba colocada y con eso era suficiente, que la sonda estaba colocada y con eso era suficiente para ellos para llevarla a terminar el embarazo. Ahora, ¿por qué lo terminaron? Eso es lo que nunca me ha quedado claro, y como lo dice alguno de los doctores, porque hay criterios muy bien establecidos en la paciente grave. O sea, si la paciente está grave, yo tengo sospecha de que hay un trauma intraabdominal, voy a ir a vaciar el útero para poder hacer una exploración abdominal. Si mi paciente tiene una mala resucitación, voy a vaciar el útero para mejorarle la resucitación. Si mi paciente, en fin, hay criterios maternos y criterios fetales para poder hacer una cesárea de urgencias. Pero esta paciente estaba estable, no había mayor problema, su laboratorio estaba normal, todo está normal, nada más esa placa, que estoy de acuerdo con la doctora, esa placa no es una placa normal. Y entonces, algo debe de suceder antes de que esa paciente sea pasada a quirófano. A lo mejor establecer un poquito más esa ruta, ¿no? Pero la pregunta 6 es, ¿cuándo se debe determinar quirúrgicamente el embarazo en una paciente? Porque si ustedes revisan la bibliografía, hay médicos que te dicen, si la paciente está estable, está a término, no hay criterios fetales o maternos para hacer una cesárea, pues podemos dejar que se termine el embarazo y hasta que haya una actividad uterina. Pero en la gran mayoría de los libros y en las bibliografías y en los artículos, incluyendo el libro de la Panamericana de Trauma, no hay criterios establecidos para terminar un embarazo al momento de que la paciente politraumatizada no esté tan grave, ¿no? Entonces,
esa ruta se deja o se dejó absolutamente al criterio del ginecólogo y no hubo ningún otro médico que pudiera hacerle contrapeso. Yeah, please keep So moving. let me We go are back. running out Yeah. of time. Let's keep moving. Okay, so what Dr. Scalia, Dr. Castillo mentioned was that he would like to frame what Dr. Scalia said, because most trauma surgeons would take that approach and would think in that way. Unfortunately, this patient was seen by the ER physician and by the gynecologist, and the trauma team was not involved in her care. So his question now is, when should the pregnancy be surgically terminated in a stable patient? And then presented some options. Muy bien. Entonces, estos son los resultados. Lo ideal, digo, prácticamente se deja a criterio y tendríamos probablemente nosotros como sociedad hacer algo un poquito más importante con respecto a la toma de estas decisiones en pacientes estables, porque en los inestables ya está definido, en los estables es en los que no está definido. Esta diapositiva me la voy no a brincar, pero vamos a progresar el caso. Los ginecólogos entran a cesárea, obtienen a un niño vivo, sin complicaciones quirúrgicas, entran quirúrgicamente al abdomen, vacían el útero, terminan su evento quirúrgico y la paciente sale a una terapia postquirúrgica. So the gynecologist did take the patient to the operating room, performed a C-section. Perdón, ¿por qué tipo de incisión? ¿Línea media o fan? Línea media. Línea media. So they did do a midline laparotomy on her and did go into the abdominal cavity. And they never called it an general surgeon, trauma surgeon, right? Nunca llamaron a un cirujano general o un cirujano de trauma, ¿no es cierto? Para Never. Nunca. No. So they proceeded with a C-section, the child, and these are the results of the C-section. La paciente en la terapia progresa, drenan aproximadamente al final del día 400 centímetros cúbicos más de sangre, pero ellos sí revisan la placa previa, deciden recolocar la sonda endopleural y tomar una placa de control nueva. So they get about 400 cc's out of the chest tube, but they did review the chest X-ray and reposition it, and then decide to get a chest X-ray after repositioning the tube. En el posoperatorio, con un poquito de taquipnea, hipoventilación basal, gasto de la sonda disminuida, le ponen un tubo nuevo y esta es la placa de control. So this is a radiograph after reposition the tube on the patient. ¿Qué opinan de la placa? Ya le vi la cara al doctor Ottolino, puso así como, ¿qué pasó, cabrón? Doctor Lino, any comment? Bueno, yo esa placa y digo surprise. Porque sin duda alguna eso pareciera ser la cámara gástrica que está arriba. Entonces, bueno, hay que sospechar y como muy bien lo dijeron anteriormente, el problema, y lo que está diciendo Mario es excelente, o sea, el problema es que esta paciente no la vio nunca un cirujano de trauma. Entonces, nunca, o sea, esta paciente se trató como una embarazada traumatizada y no un trauma en el embarazo. Que la paciente con trauma en el embarazo tiene que ser vista primero por el cirujano en conjunto con el obstetra. Y cuando usted en la discusión está en si se opera, no se opera, si se hace la cesárea o no se hace la cesárea, es una decisión en conjunto. El cirujano de trauma le pregunta al obstetra, ¿qué condiciones tienes tú para sacar ese niño? Como tú muy bien lo dijiste, ¿está sufriendo, no está sufriendo? Y el obstetra le pregunta al cirujano, ¿usted cree que puedo mantener el embarazo? Y el cirujano dirá, bueno, mira, dado todo lo que hemos hablado, que es bastante, decidirá si es que mantiene o no el embarazo. Ahora, aquí está el dato importante, es la necesidad de haber tenido eventualmente un escáner antes de llevar a esta paciente, o en el caso de, como muy bien lo dijo el doctor Escalea, operándola ya, y si es por línea media, se hace una exploración, aunque yo no sé cuántos aquí han tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de operar embarazadas con trauma del 4º trimestre,
Y ese abdomen es un problema explorarlo, porque el útero te consume más del 50% de la cavidad, entonces es un problema explorarlo. So Dr. Ottolino highlights the need for either doing a scanner or following Dr. Scalea's advice of doing a midline laparotomy, also recognizing that it's difficult to validate an abdomen in somebody who's in the 3rd trimester of pregnancy. He's done it a couple of times, and it just limits the enlarged uterus just limits your view. Thank you. Let's keep moving. You are running. Los en terapia intensiva solicitan la tomografía, solicitan la placa contrastada. Esta es la tomografía. Por fin llaman a un cirujano. Que la verdad es que yo estoy de acuerdo. Si hubiéramos tenido una tomografía previa, esto se hubiera evitado. Y si hubiéramos estado en el equipo multidisciplinario, me queda claro que los procesos obstétricos quirúrgicos son completamente diferentes a lo que nosotros buscamos. Entonces, caramba, vale la pena pedirle la valoración al cirujano para que entre en conjunto en el equipo quirúrgico con el obstetra, sobre todo si está embarazada y digo, sobre todo si está con trauma, ¿no? Sí. Doctor, after the transition, Dr. Fanina, I would like Dr. Marcelo Ribeiro, Dr. Puyana comments, please. Okay. So basically saying that, you know, they did do a CT scan of this patient and then proceeded to call surgery, but that highlights the need for a multidisciplinary team to be involved from the get-go. And I would just put my two cents. I wouldn't even bother with the CT scan at this point. Patient would just need to go back to the operating room. Mi idea es que ni siquiera hubiera molestado con la tomografía. El paciente es evidente que tiene una lesión diafragmática y debe regresar al quirófano. Dr. Ribeiro? Yeah, well, I have to agree with you. There's no doubt that this patient needs a surgeon and needs to be fixed in the operating room. And even considering the whole case, I would really tell you the truth that I would take this patient to the CT scan right in the first beginning. She was stable. I think I would have more information that I could get with the ultrasound to define my surgical plan for this patient. But right now, she just needs to go back to the OR and get this diaphragm fixed, and that's it. Thank you. So Dr. Puyana, then Dr. Donis has a comment also, please. No, muy breve. La necesidad de implantar un protocolo de manejo es fundamental. En ese protocolo deben existir reglas muy claras de quién recibe el paciente, a quién se llama y quién es responsable de cada cosa. Eso lo hicimos nosotros aquí en la Universidad de Pittsburgh porque durante muchos años nuestro centro de trauma no recibía pacientes embarazadas, iban derecho al centro de trauma del hospital Mercy. Cuando Mercy dejó de ver pacientes embarazadas, nos tocó a nosotros muy recientemente implantar todo el protocolo con prioridades, con llamados a quién hace el monitoreo, dónde está el paciente en la unidad, quién sube a ver al bebé, quién sube a ver a la mamá. Eso es fundamental en cualquier paciente con trauma severo en el embarazo. Entonces yo creo que el mensaje más importante de esta charla es el enfoque multidisciplinario y el protocolo que debe estar claramente escrito. Claro. So, entonces el doctor Ribeiro comentó de que él hubiera hecho un escándalo de inicio en esta paciente, pero dada la situación que se vio, concuerda que el paciente debió haber ido directamente al quirófano. Dr. Puyana highlights that the most important point in this entire talk is the need for multidisciplinary approach and for the need for protocol. They developed one at Pittsburgh after Mercy stopped taking pregnant patients, and they started taking pregnant patients at Pittsburgh. And it is absolutely fundamental to know who's going to be involved with taking care of these patients, who follows up with the baby, how you monitor the mother, and make sure that this is established in your institution. Dr. Donis, please. Sí, yo creo que primero tiene que ser valorada por un cirujano de trauma. Segundo, nosotros le hacemos una radiografía de tórax y un FAS de inmediato. Y además, clínicamente determinamos que es un área toracoabdominal izquierda, que esa paciente, como dijo el doctor Scalea, y embarazada, tiene dos opciones rápidas. Uno,
Si tiene la posibilidad de hacerle el scan, le hace el scan, pero si no, la tiene que llevar a cirugía y hacer una laparotomía, porque además de ser una toracoabdominal, en el embarazo se comporta aún más y el riesgo de tener herida de abdomen es gigante. Entonces, había que tener eso presente al ser examinada y tener, como dice Juan Carlos, unos protocolos exactos y toma decisiones bien hechas. Y después se llama al ginecólogo, pero así es. Entonces, la hernia diafragmática era evidente desde la primera placa que se le deberían haber tomado y no solo el FAS. Eso es el comentario. Gracias. So Dr. Ordóñez mentions that at his institution, they would start off doing a chest x-ray and fast, and that he concurs that this is a thoracoabdominal injury just from the original appearance. And at his institution, the patient would be taken to laparotomy. Now, you can consider doing a scan in the patient prior, and clearly concurs with Dr. Puyana's point on the need for having protocols and multidisciplinary approach in these patients. Gracias. De volta a usted, doctor Castillo. No lo escuché, doctor Matos. Por favor, siga. Muy bien, vamos a ver qué se pasó. Sí. Hallazgos quirúrgicos, bueno, decidimos meterla, ya le habían abierto el abdomen, decidimos volverlo a abrir, se encontró evidentemente el desgarro diafragmático, estómago arriba, ya hicieron algún comentario que tuvo suerte de que no se perforara el estómago con la sonda endopleural, pues aquí está, o sea, poquito faltó. Entonces, so yes, they took her to the operating room. They identified the diaphragmatic lesion, and the comment is that on insertion of the chest tube, they almost perforated the stomach on her. I would just highlight for the residents in the group, before putting a tube, make sure you put your finger in first. That's what I tend to do. Comentario, cuando vas a poner un tubo de tórax, primero meter el dedo, ya, para ver lo que está ahí. También te asegura que está en la cavidad correcta. Yeah, que sería un problema. Maybe you had the opportunity to make diagnosis at the time of placing the chest tube, right? Pushing your finger, maybe you'll go, that's stomach here. Yeah, you feel the stomach. Exactly. Y ese es un problema de todos los días. No saben cómo me peleo yo con los urgenciólogos que meten con la pinza como si fuera una estocada de torero, ¿no? No, he was mentioning that he has a problem with the ER physicians who just go ahead and just jam the chest tube in first without, assessing with a finger first. Bueno, el cierre primario del diafragma, ambos fueron egresados a los 7 días, la mujer y el niño. La verdad es que, en resumen, el trauma en la mujer embarazada es, a pesar de que nosotros seamos cirujanos de trauma, es una situación poco convencional y debemos de tener muy clara el protocolo y el proceso que debemos de seguir. O sea, si estamos teniendo esa incidencia y esa estadística, significa que el más experto de nosotros podría haber una que otra paciente embarazada, traumatizada. Sin embargo, no es de todos los días. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Debemos estar pendientes con la violencia y la anatomía y la fisiología de los cambios de la embarazada, pero sobre todo, y probablemente este punto que voy a resaltar aquí con el láser verde, bueno, ni puedo, quién sabe qué le pasó a mi láser, es que necesitamos equipos multidisciplinarios funcionales. No puede haber de otro. Tiene que haber equipos multidisciplinarios funcionales. Hacer nuestras unidades de choque trauma, eso, una unidad de multidisciplina funcional. So just to highlight, so it's very important to have a multidisciplinary team working here. These cases are not common. It's rare to see a pregnant woman who undergoes trauma, but we have to understand the physiology of trauma, and we have to understand the role of interpersonal violence and be involved with that as far as prevention in these cases. Thank you. So before Dr. Puyana, as a former president, does the teaching point, talk about the teaching point of the case, I'm going to ask some questions to the audience. Dr. Ginsburg, he has a comment. Dr. Ginsburg, Iki?
I think a good approach, I think all the comments were very good. Don't forget about thoracoscopy on this patient. Instead of opening her up and having to, maybe it hadn't entered the belly. And so you would have gotten two things done in this case. One was you'd get a diagnostic of whether the diaphragm was penetrated. If it wasn't penetrated, you wouldn't need to open her up again. And number two, you'd also be able to look at everything in the chest and wash the chest out and make sure that there wasn't a retained hemothorax, because that chest x-ray was pretty bad. So don't forget about thoracoscopy, at least in this case, after everything happened. She was stable and she was fine. Lo que dice el doctor Ginsberg es que no se olviden del rol de toracoscopía en estos pacientes. Se puede entrar, se puede evaluar para ver si es que hay una lesión diafragmática o no. También aprovechar para agarrar y lavar la cavidad torácica y asegurar de que no quede un hemotórax retenido en estos pacientes. Dr. Ivaturi, your comments regarding this case, please. Yes, I think it's a great case, very well presented. All the discussion points were excellent. I just want to emphasize that every trauma patient with major injuries, especially gunshot wounds to the chest, etc., must automatically be a trauma patient. It should be on the trauma service. So you have to make sure that your emergency physicians understand that and they call you. And I think most of our institutions have made it a principle. And also the other thing is, being in the trauma center, you really have to do an outreach for all your smaller hospitals around the place, teach them about trauma, make sure that they call you directly if they have a major trauma patient. So those are the 2 points I would like to mention. And finally, I would like to mention that I had a good opportunity to visit Lyon. I love that place. Thank you very much. El doctor Ivaturi dice que estuvo el caso muy bien presentado, fue un caso muy interesante. Los puntos que se discutieron fueron muy claros. Quiere resaltar el hecho de que todo paciente que recibe una lesión por arma de fuego debe estar en el servicio de cirugía de trauma. Que eso es fundamental. Sorry, Dr. Ivaturi, your second point after being on the trauma team. They should do an outreach for all the smaller hospitals around the trauma center. Yeah. También aseverar de que hables con todos los hospitales que están cerca de tu unidad para que ellos entiendan el manejo de trauma y cómo deben interactuar con ustedes. Y finalmente, su último punto es que había visitado León previamente y que le gustó mucho el hospital. Así que felicidades. Thank you. Bienvenido. You're welcome. De hecho, con el comentario de la toracoscopía nos faltó la última pregunta, es ¿qué más le hubieras hecho? Y había como una opción al final de la paroscopía o toracoscopía, ¿no? Si le hacíamos algún otro nuevo estudio o abordaje. Y a mí me queda claro el abordaje de mínima invasión, pero bueno, en este caso no se realizó. Y yo tengo claro que entre más experiencia tengan con esos procedimientos, pues es más probable que se pueda hacer. Y me queda clara la recomendación del doctor, ¿no? Es una muy buena opción pensar en la cirugía mínima invasión también. So Dr. Castillo is saying that there was a question that was not asked, but he liked the comment about thoracoscopy, and we always have to think about minimally invasive approaches, be it either thoracoscopy or laparoscopy in these patients. Dr. Scalia, your comments regarding this case, please. As always, I agree with everything Dr. Ivaturi, and he was my professor, so he must be pretty smart. He trained me. It's a really very illustrative case because here's a person that's not obviously sick that had a potentially life-threatening injury. I think you use the diagnostic and therapeutic maneuvers for what they're good for. Certainly there is some role for minimally invasive techniques. My own opinion in this case would have been to just, I was convinced that there was transabdominal trajectory, so I would operate on this person. Thoracoscopy will not see
allow you to explore the abdomen. Laparoscopy will not allow you to explore the chest. And maybe I'm just old fashioned, but I think a direct approach is the safest here. Entonces, el doctor Scalea dice que está totalmente de acuerdo con todos los comentarios del doctor Ibaturi, ya que él lo entrenó, ¿ya? Y es un hombre muy, muy inteligente. Comenta de que él hubiera entrado directamente por una laparotomía porque piensa que el ingreso más directo, hay limitaciones con trocoscopía, no te permite ver la cavidad abdominal, la laparoscopía no te permite ver el tórax, entonces piensa que hubiera sido mejor resuelto de forma directa por una laparotomía. De hecho, mi comentario final al respecto es, por eso decía yo que el comentario del doctor Scalea quería enmarcarlo, ¿no? Si no se pudo resolver con la ruta diagnóstica y con lo que no podemos abordar en las urgencias, todo se hubiera solucionado si hubiéramos entrado a quirófano en conjunto. Creo yo. Entonces... So his final remark, he wants to go back to Dr. Scalea's original comment and wants to frame that because everything would have been resolved if they had come together and they decided to just take the patient to the operating room, do a midline laparotomy. Thank you. Dr. Felipe Vega, your comment is about this case, about the trauma system in Mexico, please. Gracias. Bien presentado, Mario. Mario y yo estuvimos juntos haciendo la residencia y yo quiero también volver a comentar esto que también comentó el doctor Scalea, que debemos de recordar que el diagnóstico de trauma en ciertas ocasiones es en el quirófano. O sea, ¿cuántas veces no tenemos o no tuvimos ni ultrasonido, ni FAST, y en embarazadas, ni lavado peritoneal diagnóstico cuando nosotros lo hacíamos? Y de todos modos teníamos que hacer la parte quirúrgica. Yo creo que debemos de recordar que también el quirófano en ciertas ocasiones y con ciertas limitaciones es para hacer diagnóstico de manera intraoperatoria. I would like to say that the comment of Dr. Scalea, and we must remember that the diagnosis of trauma is sometimes in the operating room. So, in many times, we did not have ultrasound or FAST or peritoneal lavage, and even before the age of ultrasound, the only place that we can make the diagnosis is in the surgery operating room. Thank you, Dr. Felipe Vega. Now I would like to ask Dr. Juan Carlos Puyana. Dr. Puyana, ex-president da Sociedade Pan-Americana de Trauma, Professor of Surgery, Critical Care Medicine, and Clinical Translation Science, and Director for Global Health Surgery of the University of Pittsburgh, United States. To make the final comments and the teach points for this case, and following that, he's gonna do a presentation about his history and memories from his time in the Pan-American Trauma Society. Vamos falar agora com o Dr. Juan Carlos Puyana, ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma, que vai fazer os comentários finais, os pontos de ensino do caso. A seguir falará sobre sua história e as memórias na Sociedade Pan-Americana de Trauma. Dr. Castillo, grande caso, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí fue un placer. Encantado de estar aquí. Dr. Puyana, please. Gracias, Antonio. Te felicito, Mario, por la presentación. Creo que ya todo se ha dicho, no quiero repetir. Recordemos los comentarios de Ana María. Primero es la mamá, mantenemos a la mamá viva y así mantenemos al producto del embarazo. Y el equipo multidisciplinario y el protocolo son claves. No vale la pena repetir más de lo que todo el mundo ya ha dicho con gran sabiduría. Mi vínculo con la Panamericana comienza hace mucho tiempo y a pesar de ser presidente solo un año, tuve la ventaja de que estuvimos a cargo de la sociedad con el doctor Paisman casi 10 años. En el 2002, este es el equipo. Convencimos a Paisman de que trajéramos la sociedad, que en aquel momento estaba en un momento un poco crítico. Viajamos a
Sao Paulo en el 2002 y allí recibimos de manos del doctor Carlos Barba y de Gerardo Gómez, que en paz descanse, la sociedad. En ese momento Kim Maul pasó a ser el director ejecutivo y ya en Sao Paulo estaba el doctor David Ortega preparando el Congreso de Lima del 2003. El Congreso del 2002 en Sao Paulo pasó más bien rápido y estuvimos muy poco tiempo allí. Nuestra misión fue ir a recibir la sociedad. La sociedad sobrevivió en Pittsburgh por 2 personas a las que quiero darle las gracias, porque si no hubiera sido por Gloria y por Juliana, no habríamos podido funcionar. Fueron las personas vitales que mantuvieron la comunicación, los correos, el diálogo en inglés y en español a través de toda Latinoamérica y con los cirujanos de trauma de los Estados Unidos que han participado en la sociedad desde hace tanto tiempo. Fuimos a Lima en el 2003. Quiero agradecer al doctor David Ortega. En aquel momento trabajó incansablemente por organizar un congreso que fue absolutamente fantástico. Como siempre, llevábamos nuestras familias, visitamos Machu Picchu. El doctor Paisman se encargaba de la mesa como apenas empezábamos en nuestras labores. Y la visión típica del primer día del Congreso, no había nadie en la sala de conferencias porque todo el mundo venía a registrarse a las 8 de la mañana del día del Congreso. Aprendimos que esa no era la hora de poner la conferencia más apetecida porque no había nadie, todo el mundo se estaba registrando. Las actividades sociales fueron fabulosas. Vemos a Virolini bailando con Raslan y el Congreso de Lima fue un éxito. Quizá uno de los errores más grandes que cometimos durante nuestra responsabilidad en aquella época fue haber llevado el Congreso a Miami en el 2004, porque nadie pudo ir. Todavía se veía las dificultades de la visa por el ataque de las Torres Gemelas del 2001 y la gran mayoría de los latinos que querían ir a Miami no pudieron ir. El Congreso de Miami tuvo mucha menos gente de la que esperábamos. Sin embargo, hicimos actividades importantes como un curso de traqueotomía percutánea. El doctor Tronqui dio la conferencia a Aurelia Rodríguez. El doctor Granja, que está aquí en esta imagen, era el ecuatoriano, quería hacer el Congreso en Quito en aquella época y por cambios pensamos que eran más eficaces llevarlo a Miami. Ahora me arrepiento no haber dejado al doctor Granja que hiciera su congreso en Quito. Ya en aquel momento el doctor Ludi hablaba de sistemas computadorizados de enseñanza y todo esto se hizo realidad el mes pasado cuando se demostró que el DQT se podía dar completamente virtual. Ludi ya venía pensando en eso hace más de casi 20 años, en el 2004. Y aquí está el profesor yo creo que fue la última vez que lo vi, a Rodríguez Montalvo, cuando Otolino y todo el equipo de Venezuela fue a Miami a visitar en el Congreso. Fue un placer conocerlo allí y su ejemplo pues ha seguido extendido gracias a la labor de Pablo. En el 2005 el Congreso se hizo en Guayaquil. Ya no se hizo en Quito porque entre Guayaquil y Quito se turnaban los congresos. Y en esta foto aparece un amigo de toda el alma que falleció justo cuando quería hacerse el Congreso en México. Me está dando Alzheimer, se me olvida el nombre de él. Qué vergüenza. Doctor Monje Margali. Doctor Monje. El doctor Monje fue un luchador acérrimo del trauma en México. Lo estimamos mucho. Estuvo allí siempre que había un congreso, 2 congresos anteriores, los organizadores del congreso venían a promocionar su sitio, su país, su ciudad, y Monje venía hablando de Puerto Vallarta y estábamos muy entusiasmados con México cuando falleció poco tiempo después y hubo que cambiar los planes a última hora. Este fue el Congreso de Guayaquil, fue muy grande. Tronqui estuvo allí, Moore, el doctor Mayer, inclusive Tim Fabian, que al bajarse de su bus en Guayaquil
después de haber ido a bucear a las Islas Galápagos, le robaron todo el equipaje del bus. Yo creo que desde ese día nunca más quiso volver a Latinoamérica, en Guayaquil. Esas cosas que pasan. Otros eventos sucedían al mismo tiempo. No era solo el Congreso. El trabajo en la Panamericana tiene muchas actividades que están detrás de las pantallas del Congreso. Y en el 2006 se hizo un congreso con la sociedad canadiense. Tuvo mucho éxito. Estuvimos en Alberta. El doctor Ferrada dio un par de conferencias que dejó a los canadienses abismados por su gran experiencia en trauma. En el 2006 se hizo en Cartagena. Quiero mostrar en esta diapositiva la lista de los profesores invitados. La planeación y la coordinación para traer a tanta gente, alojarlos en el hotel, facilitarles el transporte, preparar las comidas y los eventos sociales. Eso es un trabajo que pocas veces se ve, y cuando vemos esta diapositiva nos damos cuenta de que eran casi 70 o 75 personas del grupo de la facultad. El Congreso de Cartagena tuvo mucho éxito. Hubo una ceremonia al final muy bonita con los expresidentes. El doctor Schwab y el doctor Camargo estuvieron allí. Justo en Cartagena, para ese momento, nosotros ya habíamos obtenido el primer grant del NIH y junto con la Panamericana hicimos un curso sobre investigación en trauma. Ahí trajimos a todos los profesores de la Universidad de Pittsburgh, María Isabel Gutiérrez, que era la epidemióloga de la Universidad del Valle, que era la investigadora principal de nuestro training grant en la Universidad del Valle. Y esto tuvo muy buena acogida. Gracias a este congreso pudimos después llevar gente a Pittsburgh como al doctor Ordóñez y a Alberto García, de quienes aprendimos y a quienes les enseñamos. Este es el doctor Monge. Este fue el congreso que nunca se hizo. Falleció y hubo que cambiar todo. Lo teníamos programado para noviembre del 2007. Aquí está, se me saltaron las diapositivas. Gracias al trabajo del Fogarty a través de la Panamericana y las conexiones que ya existían, la Universidad del Valle se convirtió, yo creo, que en uno de los centros de investigación más prósperos de Latinoamérica. Son investigadores independientes. El trabajo ha sido fabuloso y gracias a su presencia, aquí está el doctor García en la Universidad de Pittsburgh enseñándoles una práctica de cadáver a mis residentes de la universidad. Este tipo de intercambio creo que fue para mí de lo más satisfactorio y de lo más rewarding del trabajo en la Panamericana. Este fue el comienzo de muchos grants. Esto lo muestro más que todo para agradecerle a la Sociedad Panamericana que gracias al trabajo que hicimos allá yo pude establecer una carrera en salud global que en este momento sigue desarrollándose. Ahora estamos trabajando en Kenia y trabajamos en Guatemala, seguimos escribiendo grants y seguimos entrenando gente y seguimos, si no fuera por el COVID, haríamos mucho más cosas. No podemos dejar de agradecerle al doctor Fernández Álvarez, que en un momento muy crítico de la sociedad y de habiéndose muerto el doctor Monjes y no habiendo podido irse al congreso inicial, él, yo no sé, de la nada sacó un congreso en Puebla en muy poco tiempo, con muy poca preparación, que fue un éxito. Se hizo el famoso curso del DQT. Aquí está nuestro amigo Basilio, que también falleció, con los profesores del DQT, que ha tenido tanta aceptación y fue tan absolutamente exitoso en España. Yo creo que ese es el futuro. Se puede enseñar gran cantidad de cosas con la calidad de los profesores y la calidad de las películas y de los videos. El doctor Otolino se merece un puesto muy especial porque es el pionero que está rompiendo barreras de distancia, de tiempo y de dinero para facilitar el entrenamiento, y esto viene de atrás, y aquí quiero mostrar cómo esto fue éxito en Puebla. Hicimos un curso de ultrasonido en Puebla, y estas son fotos de los eventos de Puebla. Ya estaba ahí la doctora María Fernanda Jiménez, que luego planearía el congreso en Medellín, que fue otro éxito rotundo.
Y por supuesto, Le Paniemi y Susan Briggs, que nunca dejaron de bailar, no se pierden una sola pieza. Lo mismo que el doctor Mattox, que siempre busca a la persona que tiene más ritmo para demostrar sus habilidades. En el 2008 fuimos a Campiñas, allá fue presidente, el doctor García recibió su presidencia para luego irse a Venezuela en el 2009. El Congreso de Campiñas no podría ser una realidad sin el trabajo esforzado de mi querido Gustavo Fraga, que hizo una labor impresionante. Fue uno de los congresos más grandes que ha habido en la Panamericana. Yo creo que había casi, bueno, en Brasil todo es grande, pero esto era más de por lo menos 4,000 personas. Fue un evento fabuloso, y aquí vemos a todos los miembros de la facultad, gente de muchas partes del mundo que estuvieron allí. Estuvo Asensio y Aurelio juntos conversando. Estuvimos en un curso de calidad del trauma organizado por la Universidad de Washington, que luego el doctor Mock le cedió a la Panamericana y que el doctor Andrés Rubiano logró perpetuar. Y luego Gustavo Fraga perpetuó el curso de ultrasonido que se hizo muchas veces en Campiñas, gracias a la introducción original del doctor Rubiano, que con la ayuda nuestra de la Universidad de Pittsburgh hizo que el curso se pudiera donar a la Panamericana. Estando allí en Campiñas, el doctor Ibaturi estaba vinculado y empezábamos ya a hablar del momento de transferir el trabajo de Pittsburgh a la Universidad de Virginia, al Commonwealth. La doctora Susana Silveira, que en paz descanse, estuvo allí y nos invitó al Uruguay, que fue un congreso al que quisimos ir porque ella fue la promotora de introducir cosas sobre desastres. Inclusive se hizo un curso, un simulacro de desastres en Montevideo, que fue una de las cosas más interesantes que sucedió. Esto se hizo el año anterior al Congreso gracias a la intervención de Susana, que tenía una visión muy epidemiológica y de desastres en el trauma. El Congreso de Venezuela fue en el 2009, yo no pude ir por razones personales, pero fue un éxito, fue la última vez que estuvimos en Caracas. Este fue el Congreso de Uruguay, no me demoro más. Este fue el Congreso de Paraguay. Ya en Paraguay no estábamos a cargo de la Panamericana, pero fue un congreso que gracias al doctor Machaín tuvo muchísimo éxito. Y vuelvo a la Panamericana como presidente en el 2012 en el Congreso de Medellín, que fue también un éxito organizado por la doctora María Fernanda Jiménez, quien hizo una ceremonia muy elegante el día de la clausura. La Panamericana ha servido como un vehículo. Yo tuve el gran privilegio de visitar sitios en toda Latinoamérica, Rivera o Prieto, Guatemala, Santa Amaro, el Hospital Santo Gianni, tantos sitios distintos. Con Andrés fuimos al Hospital Rovirosa en Tabasco, luego hicimos un gran de craniotomía en Neiva, estuvimos con Salamea en Ecuador, y en el 2013 llevamos a los españoles a Chile, y fíjese, después de tanto tiempo la conexión entre Panamericana y España se ha convertido en una realidad. Para mí eso fue un gusto. La Sociedad Panamericana debe ser el mejor emisario internacional, crear espacios seguros para albergar argumentos de controversia, fomentar el diálogo y la reflexión de temas difíciles que determinan la magnitud del trauma en nuestras sociedades en Latinoamérica. Debemos ser los promotores de cambios radicales en salud pública, leyes sobre el control de armas, legislación para modificar las políticas fallidas de la guerra de la droga, modificación de las leyes del consumo de alcohol. Este es el tipo de trabajo que ahora debemos ponernos enfrente, más allá de lo que hacemos hoy. Hay problemas complejos de fondo social. Estamos viendo uno en Colombia en este momento, la disparidad entre lo rural y lo urbano, entre lo privado y lo público. Me alegra ver gente joven que no ni conozco en la sociedad, pero creo que esa es la clave, mantener las conexiones, globalizarlos y seguir la colaboración. La presencia de la SPT en Estados Unidos es tan importante como en el resto de Latinoamérica. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.
Foi muito importante mostrar a sua história na sociedade, que é a história da sociedade. Como vimos nas sessões anteriores, a sociedade é muito forte quando estamos juntos, quando nos encontramos, quando trabalhamos com um solo objetivo. E esse é o momento agora, vamos unir a sociedade para todos, em qualquer sítio que esteja, a qualquer hora. So that's the idea of the society, to be together, to meet, and to develop, to do things together. We are all friends, we are missing each other. Talking about this, I need to announce that the Congress in Brazil this year is going to be postponed for obvious issues of COVID-19. So it's going to postpone for next year. As soon as I will have the date, we're going to tell everybody. So, oficialmente, a SBAIT está adiando o congresso deste ano em Brasil, porque pela situação de Covid em Brasil, mas a sociedade decidiu que no próximo congresso vamos ser presencial, então não vamos ser um congresso virtual esse ano, vamos seguir com a SBAIT para o próximo ano. Okay? I would like to ask Dr. Thomas Scalia, Dr. Scalia, are you still there, to end this meeting, please? Thank you, Antonio. It's another great time to get together and discuss things. A superb example of how a relatively straightforward case can be very, very instructive to even people who are senior and have been doing this for a while. Congratulations to the clinicians. You ultimately got the patient to where the patient needed to be. And many thanks to you, Antonio, for bringing us together at least once a month. We are all sad we will not be together in Brazil this fall. It simply cannot be helped. But we will stay strong and we will be together again soon. And my thanks to everybody in the Pan American for continuing to live the dream. Dr. Fognini, la translación, por favor. Sí, el doctor Scalia agradece todas las presentaciones y también el gran efecto de las personas que atendieron a esta paciente para que el resultado de ella y de su bebé sea la óptima. Resaltar que estos casos que presentan muchas complejidades y son de gran enseñanza para todos los que han participado. Agradecerle al doctor Martos por todos los esfuerzos que hace y yo también quiero apoyar eso de estas reuniones mensuales han sido muy, muy productivas y nos ha permitido unirnos. El deseo de todos es poder estar juntos prontos. Desafortunadamente por la pandemia no se podrá hacer el congreso en Brasil, pero la esperanza es que pronto estemos juntos. Okay, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Puiana, por la presentación, pela história. Nos deixa emocionados a lembrança dos congressos e das pessoas, dos amigos que não estão mais conosco, afortunadamente. A próxima reunião será 2 de junho. Queria agradecer também a Valéria, a Gladys, a Stephanie, por todo o trabalho para que essa reunião ocorra. I would like to say thank you for Dr. Puiana for the great presentation, for showing these images, to keep the memory of the society alive. Unfortunately, you miss some friends from the society not with us anymore. I'd like to say thank you for Valeria, Gladys, Stephanie, for making this meet possible. Next meet is June 2nd. Thank you very much. Ciao. See you all. Buenas noches. Gracias.